bienvenidos a La Matanza, bienvenidas. Para nosotros es muy importante, somos del Partido de Trabajadores Socialistas y también hay un trabajo de militancia muy importante de compañeros y compañeros nuestros para llevar adelante las ediciones IPS. Están acá los compañeros y compañeras que son los autores del libro, del folleto de qué hablamos cuando decimos socialismo, y quiero decirles que en la Feria del Libro, que hace muchos años se hace en La Matanza, es la primera vez, o sea que es un hecho histórico, que se presenta un libro sobre las ideas del socialismo por la que luchamos todos los días. Quiero contarles y agradecerles a quienes están presentes, en primer lugar a jubilados y jubiladas que están luchando en las calles. Fuerza, compañeros. Están presentes luchadores y luchadoras de los barrios que pelean todos los días, y desde la banca también los acompañamos. Gracias, un agradecimiento especial a Gastón, compañero delegado de Medamax, que estuvieron más de un mes luchando en la puerta de la fábrica contra los despidos. Muchas gracias. Están compañeros y compañeras secundarias, que de la juventud también es muy importante. Trabajadoras de distintos gremios, docentes, estudiantes de la UNLAM y las estudiantes del profesorado 82, que esta semana empiezan una gran campaña para recuperar el centro de estudiantes. Solamente les voy a decir eso, y queríamos que la presentación de esta mesa la haga Malu, que es estudiante secundaria. Le paso la palabra. Bueno, yo soy Malén, tengo 17 años, soy estudiante de la Escuela Echeverría, la 36 de Raúl Mejía, y soy militante del PTS y de la agrupación de SECUS, de No Pasarán en el PTS. Bueno, hoy hacemos, como dijo Nati, la presentación del libro que sacamos desde IPS, de qué hablamos cuando decimos socialismo. Para mí es muy importante que hoy estemos pudiendo hablar de este libro y de las ideas que conlleva el socialismo, porque se dice mucho que la juventud se volvió de derecha, que se enojan con los pibes que votaron a Milei porque las escuelas se le caen a pedazos. Entonces, nada, pero es mentira, porque acá hay una banda de pibes como yo que peleamos todos los días por cambiar esta sociedad, como los jubilados, que son nuestro ejemplo a seguir para cambiar la perspectiva del mundo. Y nada, que ya no tenemos nada que ofrecerle a este sistema. Así que nada, le voy a dar la palabra a los autores del folleto y agradecerles que se vinieron hasta acá. Matías Mayelo, que es dirigente del PTS y coautor con Emilio Albamonte del libro de la estrategia socialista y el arte militar, y autor de La movilización a la revolución. Adrián Díaz, que es del Comité Editorial de Ideas de Izquierda y compiló y prologó los libros escritos filosóficos de León Trotsky y El encuentro de Breton y Trotsky en México. Y José Montes, que es dirigente histórico del astillero Río Santiago, que se plantaba en los 90 contra la privatización de la empresa, y dirigente nacional del PTS. Bueno, ellos van a hacer una primera presentación y después vamos a abrir al debate, así que si quieren hacer preguntas, hacer comentarios o eso, me van avisando y después vamos armando una lista. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo poder presentar hoy el libro de que hablamos cuando decimos socialismo acá con ustedes. Bueno, yo quería arrancar un poco la idea del folleto, siempre lo decimos, es que sea un disparador, digamos, de debates y discusiones, ¿no?, sobre el socialismo. Hay un dato que no se dice, no lo van a encontrar en los medios, digamos, hegemónicos, que últimamente hay por lo menos 2 estudios de opinión, digamos, que plantean que entre el 12% y el 20% de los encuestados, digamos, plantean que tienen una idea positiva de lo que es el socialismo, ¿no? Que es un dato, yo se los comento porque probablemente
muchos de ustedes no lo han escuchado y creo que es un elemento para justamente pensar, y la importancia de pensar y de discutir y de decir, de debatir de qué hablamos, qué significa esto el socialismo, de qué hablamos cuando decimos socialismo. Bueno, y la primera cuestión que quería plantear en este sentido es que el socialismo para nosotros no es una idea genérica, no es una idea general que está buena, etcétera, sino que es un objetivo político. Es decir, para nosotros el socialismo es un objetivo político. Bueno, hoy en Argentina tenemos que enfrentar el plan de guerra que nos viene planteando Milei, ¿no? Ahora se junta a festejar el ajuste a los jubilados, ¿no? Quiere desguazar aerolíneas, vetar el financiamiento para las universidades, etcétera. Frente a todo esto hay respuestas, ¿no? Está en la lucha testigo que están haciendo los compañeros aeronáuticos, las movilizaciones de los jubilados que acá mencionaban, el tema de, bueno, ahora van a venir nuevos paros y movilizaciones también por la cuestión universitaria, y obviamente ahí nosotros tenemos una pelea muy grande en cómo unir todas esas luchas para justamente pararle la mano a Milei y evitar una fragmentación que se suele plantear desde las direcciones burocráticas de los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante. Pero hay otro punto muy importante que me quería centrar un poco ahí, que tiene que ver con pensar el problema de cuál es la alternativa a Milei. Es decir, derrotar el plan de Milei, pero ¿cuál es la alternativa a Milei? Entonces, ahí hay una primer cuestión que para mí tenemos que ser claros que esta alternativa no va a ser el peronismo, o no debería ser el peronismo. Es decir, no sé si escucharon el otro día a Máximo Kirchner, decía una cosa que nosotros lo decimos como crítica, pero él lo planteaba como reivindicación, de decir, bueno, nosotros estamos preparados para la resurrección después de que Milei haga lo que haga. Bueno, nosotros no queremos resucitar, preferimos primero no morir, digamos. Entonces, si la idea es pensar que Milei haga lo que quiera hasta el 2027 y después volver sobre tierra arrasada, bueno, es la misma lógica que llevó a Scioli, que llevó a Alberto Fernández, que llevó a gente como Massa. Es decir, la lógica esta del mal menor, el mal menor eterno, es siempre pensar qué es lo menos malo, y obviamente eso cada vez lo menos malo es peor, ¿no? Entonces, y no es un problema de personas, ¿eh? Si mañana fuese Kicillof o fuese Grabois, estamos en la misma, porque hay un problema que es que la idea de regular a los grupos capitalistas y a la burguesía mediante el propio Estado capitalista es una utopía. No funciona. Es decir, es algo que por eso viene fracasando sistemáticamente, porque es algo que es utópico, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, para los socialistas hay una alternativa. Nosotros planteamos que hay una alternativa a ese mal menor eterno. Pero claro, para esto necesitamos poner en pie un gran partido de la clase trabajadora, anticapitalista y socialista, que sea una verdadera alternativa política, ¿no? Eso necesita, y que pueda levantar un programa propio de la clase trabajadora frente a la crisis. Por ejemplo, que empiece por romper con el FMI y avanzar en el desconocimiento de la deuda, desconocimiento soberano de la deuda que viene reventando al país, ¿no? Obviamente después se escuchan muchas voces que dicen, bueno, no es imposible enfrentar al FMI, ¿no? Entonces, pero uno lee, por ejemplo, la prensa mainstream, digamos, de la burguesía internacional, como una revista como The Economist, y uno lee ahí que lo que están preocupados los burgueses es porque cada vez los planes del FMI encuentran respuestas más duras.
Es decir, están pensando lo que pasa hoy en Kenia, lo que pasa en Bangladesh, es decir, donde los planes del FMI no se pueden imponer porque hay enormes movilizaciones populares que los frenan. Es decir, están pensando lo contrario de lo que muchos quieren que creamos acá, que es que al FMI no hay con qué darle, ¿no? Obviamente esto es parte de un programa más de conjunto que implica, por ejemplo, frente a las multinacionales y las grandes exportadoras que se apropian de todos los recursos del país y después dicen que no hay dólares, es decir, establecer, por ejemplo, un monopolio estatal del comercio exterior, o, por ejemplo, frente al problema del desempleo y la precarización, la necesidad de reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo para que haya trabajo para todos y todas. Pero bueno, para llevar adelante esas medidas, es decir, es que nosotros peleamos por imponer un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras basada en la organización democrática del pueblo trabajador, ¿no? Y estos planteos, que acá nombré algunos así arbitrariamente, tienen que ver de fondo, lo que plantean es una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, sobre bases socialistas, ¿no? Y acá entra la otra discusión que muchas veces surge. Bueno, ¿es utópico este planteo? ¿Es utópico nuestro planteo de ir hacia una sociedad socialista? Bueno, yo diría que se podría responder en principio desde tres ángulos a esta cuestión. Un primer ángulo tiene que ver con, de algún modo, dar vuelta a la pregunta y decir, bueno, de algún modo es utópico pensar que el capitalismo, no solo que el capitalismo se puede humanizar, sino que también es utópico pensar que el capitalismo va a seguir siendo indefinidamente, digamos, hablando mal y pronto, la porquería que soy. Es decir, si uno ve la catástrofe ecológica, si uno ve las guerras que tenemos hoy como la de Ucrania o el genocidio que está llevando Israel en Palestina, que cada vez más se plantea como una guerra regional, si uno ve todo esto, digamos, no son síntomas aislados, sino que son parte de una tendencia militarista mucho más fuerte que atraviesa el mundo hoy, y entonces desde ese punto de vista es utópico pensar que lo que vamos a tener para adelante, lo que nos tiene por delante el capitalismo, lo que nos plantea es más de lo mismo. Yo creo que si nosotros vemos estas tendencias, probablemente el capitalismo lo que depare sea guerras y crisis a una escala que todavía nosotros no vimos en el siglo XXI. Que en el siglo XX atravesaron todo el siglo XX, pero que en el siglo XXI todavía no vimos, ¿no? Esto es una primera cuestión. Es decir, una segunda cuestión en relación a la pregunta, bueno, ¿el socialismo es utópico o no?, tiene que ver con la pregunta de si es posible que triunfe una revolución donde tome el poder la clase trabajadora y abra el camino a la transición al socialismo, ¿no? Eso se las dejo picando porque la van a tomar ahí, van a tomar aspectos de esa cuestión Arián y el Negro. Yo me quería referir a un tercer aspecto de donde responder esta pregunta, que tiene que ver con las raíces profundas que tiene el proyecto socialista en la realidad actual, que chocan con muchos de los sentidos comunes hegemónicos y que tienen que ver con la potencia de la clase trabajadora como clase productora, que tiene, digamos, y la capacidad de abrir paso a partir de esta potencia a una nueva sociedad. Dos o tres puntos voy a plantear en este sentido. Primero, bueno, acá ahora está creciendo la desocupación, ¿no? Nosotros decimos, desde el PTS en el Frente Izquierda, decimos que si nosotros redujésemos la jornada laboral a 6 horas en las 12.000 principales empresas, ya se podrían generar, por ejemplo, 1 millón de puestos de trabajo de calidad, ¿no? Con un salario que cubra la canasta familiar, etc. Pero para eso, obviamente, hay que afectar las ganancias de los capitalistas, ¿no?
que de hecho se la siguen llevando en pala hoy. Y si se niegan, digamos, nosotros plantearíamos, si se niegan a reducir la jornada laboral y todo, hay que expropiarlos, digamos. ¿Y cuál es la respuesta frente a eso? Muchas veces que se plantea, bueno, no se puede, contra esto y contra cosas mucho menores, que es que no se puede ir contra los capitalistas porque los capitalistas son los que crean trabajo, ¿no? Bueno, falso, no es así. Es decir, desde Marx en adelante, nosotros sabemos que no son los capitalistas los que crean trabajo, sino que lo que hacen los capitalistas es robar legalmente trabajo. Es decir, el capitalista compra la fuerza de trabajo, la capacidad de producir del trabajador o la trabajadora durante una determinada cantidad de tiempo, que es su jornada laboral. Sin embargo, el valor que produce esta trabajadora o este trabajador, supongamos durante 8 horas de jornada laboral, es más que el valor expresado en su salario. Es decir, hay una diferencia que el capitalista expropia, que tiene que ver con el trabajo no pago y con una cuestión que Marx llamó la plusvalía, ¿no? Es decir, de ahí surge el secreto de la ganancia capitalista. Es decir, y este robo no es una cuestión filosófica, digamos, solamente para estudiar las bases profundas del capitalismo, no. Es algo concreto. Es decir, una medición que hicimos nosotros un compañero que se llama Pablo Aniño, que para el año 2021, por ejemplo, le daba que la proporción en las principales empresas, la proporción de trabajo no pago, digamos, el trabajo pago que recibía cada trabajador y trabajadora con su salario, representaba solamente el 40% del valor de esa fuerza que ponía en movimiento esa fuerza de trabajo en la jornada laboral. Es decir, el capitalista pagaba el 40% y el 60% se lo apropiaba como trabajo no pago. Es decir, cuando nos dicen que no hay plata, es decir, en realidad lo que no hay, lo que hay es que cada 10 pesos que produce un trabajador, 6 se los queda el capitalista sin pagarlo y 4 lo devuelve como salario. Todo esto, les digo, sacando los costos de producción, etcétera. Simplemente, digamos, el problema de la proporción del salario y ganancia. Entonces, si uno ve ahora, por ejemplo, no sé, bueno, acá está Galperín, que hace lo que quiere con los trabajadores, etcétera. Incluso ahora tipos como Madanes, Enfate o multinacionales como Volkswagen ahora están despidiendo. Es decir, después de que producen millonarias ganancias gracias al trabajo no pago de los y las trabajadoras, después, cuando le pinta, te echan a la basura, ¿no? Bueno, nosotros decimos que no puede ser, que hay que repartir las horas de trabajo y a los capitalistas que no acepten habría que expropiarlo. Eso es lo que haría un gobierno de trabajadores. Porque de fondo, en esta discusión, de fondo lo que hay es que lo que no se quiere reconocer es que la fuerza de trabajo no es una mercancía más, sino es la única que puede poner en movimiento todo lo que se llama el trabajo muerto, es decir, todo el trabajo acumulado, pasado en máquinas, en el sistema técnico-científico, etcétera. Todo eso no se puede mover sin la fuerza de trabajo. Es decir, no es una mercancía más, no es capital humano la fuerza de trabajo, sino que la clase trabajadora es la clase productora de la sociedad. Es decir, sin la clase trabajadora no hay sociedad como la conocemos hoy. Las fábricas sin trabajadores no funcionan, los colectivos sin choferes no circulan, eso es obvio, digamos, una cosa obvia lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero las fábricas sin patrones sí funcionan, como muestra, por ejemplo, Madigraf, como muestra Sanón, que son ejemplos de fábricas organizadas por sus trabajadores. Es decir, este punto de la clase trabajadora como clase productora de la sociedad es clave como base para cualquier proyecto socialista.
Y entonces, obviamente, ¿esto con qué choca? Choca con la idea que nos quieren vender todo el tiempo y que tiene mucho peso en el discurso libertario, ¿no? Que somos un conjunto de individuos aislados, digamos, que competimos entre nosotros y que eso hace que funcione la sociedad, ¿no? Bueno, es un verso de los capitalistas que no dura 2 minutos. Es decir, si fuésemos simplemente individuos aislados, la sociedad como la conocemos no existiría. Digamos, ¿qué individuo puede hacer una computadora? ¿Qué individuo puede construir un edificio, hacer un auto? Ninguno. Es decir, ningún individuo puede hacer eso. Incluso a mí me gusta siempre poner el ejemplo de las aplicaciones de reparto, como Rappi, etcétera, porque eso se pone como ejemplo de, bueno, ahí los trabajadores trabajan aislados. No, es mentira también. Es decir, aplicaciones como Rappi implican la coordinación a tiempo real de miles de trabajadores, sin los cuales ese servicio sería imposible. Entonces, lo que mueve la sociedad no son individuos aislados, sino la enorme fuerza de la cooperación, del trabajo colectivo, que tiene que ver, que es el trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras coordinados y reunidos con arreglo a un mismo plan, en un mismo proceso de producción o en proceso de producción conectados, digamos, ¿no? Y esto es importante porque la cooperación es más que la suma de la fuerza de trabajo individual de cada uno de nosotros. Es una nueva fuerza productiva que surge, la cooperación, que hoy por hoy tiene una escala, no solo a nivel de las fábricas, de las empresas regional, sino mundial, tiene una escala nunca antes vista en la historia. Es decir, si ustedes tienen cualquier ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de los celulares, por ejemplo, ¿no? Que es un objeto que más común, que en general la mayoría tiene alguno, digamos, ¿no? Bueno, un celular, es decir, la producción de un celular implica miles de trabajadores extrayendo los minerales necesarios para producirlo, implica transportarlos a las fábricas, implica fabricar todos los componentes desde los microchips hasta las baterías que se fabrican en diferentes partes del mundo, ensamblar esos componentes que previamente tuvieron que ser diseñados, diseñar el software que utiliza, que además tuvo que ser diseñado, probado, etc. Y todo eso, para que funcione, además necesita una estructura enorme de telecomunicaciones e internet en la que están implicados otros miles de trabajadores. Es decir, porque a veces no nos damos cuenta. Yo siempre digo, bueno, cuando nosotros subimos una historia de Instagram, digamos, entonces pensemos, bueno, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras tuvieron que cooperar para que esa historia de Instagram se pueda subir a internet? Bueno, imagínense, cientos de miles, como mínimo. Es decir, para hacer una acción que a nosotros nos parece tan tonta como postear una historia, digamos, ¿no? Toda esa cooperación está por detrás. Sin toda esa cooperación, eso mínimo es imposible. Bueno, el problema, ¿qué pasa? El problema es que los capitalistas se expropian esta cooperación de los trabajadores y de las trabajadoras que mueve la sociedad y la presentan como un atributo propio. Es decir, por ser los dueños de las fábricas, de las empresas, de los medios de producción, es decir, los capitalistas toman como que esta capacidad de cooperación es de ellos, es gracias a ellos, ¿no? Y es mentira. Es decir, no es así, pero de eso se valen para dirigir despóticamente la producción. Es decir, para que toda la producción sea para vender las cosas que dan ganancia y no cubrir las necesidades reales de la mayoría de la población y del pueblo trabajador. Y no es solo la cooperación, también hay otros elementos muy importantes como algo que Marx llamaba el conocimiento social general o general intellect, le decía por una palabra en inglés,
que tiene que ver con todo, digamos, que hace a todo el contenido del desarrollo técnico-científico que ha acumulado la humanidad. Que también de vez en cuando viene Galperín o alguno de esos y dice, yo soy un genio, se me ocurrió, tengo como que si hubieran descubierto la tecnología que están utilizando. Lo que descubrieron es cómo hacer ganancia con eso, digamos, pero esa tecnología que descubrieron es producto de la cooperación de miles de científicos, de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que marcan la vida cotidiana. Digamos, lo más básico podría ser, no sé, el ferrocarril, pero después está las redes de internet, los satélites, los microchips, la genética, la robótica, cosas que suenan así pomposas, pero que son mucho más cotidianas de lo que nosotros pensamos, digamos. Y que no las creó ni Galperín ni Bill Gates, digamos. Son una creación colectiva de este conocimiento social general del cual los capitalistas se apropian para sacar ganancias. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué es tan importante el tema de la cooperación, el conocimiento social general? ¿Por qué son cosas tan importantes desde el punto de vista del proyecto socialista? Porque tienen la capacidad, ambos elementos tienen la capacidad de liberar tiempo vital dedicado al trabajo como imposición para la subsistencia y transformarlo en tiempo disponible, libre, para el trabajador o la trabajadora. Es decir, si son arrancados de las manos de los capitalistas, estas virtudes potenciales que tiene el trabajo colectivo podrían servir para reducir el tiempo que tenemos que dedicar obligatoriamente a reproducir nuestras condiciones de existencia y poder ocuparnos de todo lo demás. Es decir, que incluye desde el esparcimiento, el arte, la ciencia, hasta el propio ejercicio democrático de la política, que necesita tiempo. Y que si uno labura 12, 14 horas, es un esfuerzo enorme lograr ese tiempo, ¿no? Y tiene que haber un tiempo para eso también. Y los capitalistas lo roban. Es tiempo vital, es tiempo de vida el que roban los capitalistas. Digo para graficarlo, porque a veces en los fríos números, digamos, queda como una cosa de cuánto es el trabajo no pago. No, es que te saca, digamos, los capitalistas mediante este mecanismo le sacan una parte de la vida a los trabajadores y a las trabajadoras y con eso generan sus ganancias. Pero esta fuerza de la cooperación y del conocimiento general es tan fuerte que los capitalistas no la pueden contener en la idea de la propiedad privada, en un régimen de relaciones de propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Como no la pueden contener en unos límites tan estrechos, bueno, hay guerras que son por los mercados, hay crisis enormes, y después se destroza a toda una parte de la clase trabajadora. Es decir, a toda una parte de la clase trabajadora se la deja en la desocupación o en la subocupación, etcétera, etcétera. No porque esos trabajadores o esas trabajadoras no sean útiles para la cooperación social, sino porque el capitalista no los puede absorber, porque el sistema es demasiado estrecho para absorber esa potencia de la cooperación del trabajo del colectivo. Entonces, ¿qué dicen los libertarios? El que quedó afuera, que se joda porque ese es porque no se esforzó, ¿no? Pero bueno, ¿qué dicen? ¿Qué sé yo? Gente como Grabois, por ejemplo, dice, bueno, no, el que quedó afuera tiene que tener alguna colaboración de parte del Estado para paliar su situación. Bien, pero ¿qué pasa con los medios de producción? ¿Qué pasa con la cooperación social que sigue en manos de los capitalistas? Nosotros queremos sacarle eso a los capitalistas y ponerlo al servicio de las necesidades sociales, no paliar la situación, sino terminar con esa situación, ¿no?
Y bueno, y eso tiene que ver con justamente liberar la potencia de la cooperación de la clase trabajadora de los estrechos límites que pone las relaciones capitalistas. Bueno, yo les quería dejar estos dos argumentos como para fundamentar esta idea. Desde ya hay más. Bueno, ahora Arián y el negro van a continuar, digamos. Esto tiene que ver, a su vez, esta posibilidad de reapropiarse con la cooperación, y todo tiene que ver con las formas democráticas de organización de la sociedad desde abajo, de un socialismo desde abajo, donde a su vez lo que se produce y cómo se produce sea parte de una decisión colectiva y democrática. Es decir, es el tipo de socialismo que defendemos nosotros es un socialismo desde abajo. Es decir, no tiene nada que ver, y esto me parece importante marcarlo para cerrar, no tiene nada que ver con la malversación, digamos, de la degradación que hizo del término socialismo, comunismo, por ejemplo, el estalinismo en el siglo XX, que fueron dictaduras, digamos, sobre la clase obrera. No tiene nada que ver con eso. Nosotros, Trotsky, los verdaderos socialistas como Trotsky pelearon a muerte contra el estalinismo y la burocratización, digamos, de la experiencia socialista. Y de hecho, bueno, y nosotros somos trotskistas, somos parte de esa tradición, ¿no? Y por eso parte de la pelea por ese socialismo desde abajo. Entonces, bueno, listo, termino con esto y entonces sobre la pregunta de si es utópico el planteo del socialismo, lo primero que agregaría son estos elementos para pensar que tanto la cooperación, la potencia de la cooperación de la clase trabajadora, como el hecho de que no son los patrones los que dan trabajo, sino la clase trabajadora, que es la clase productora, que está justamente todo este conocimiento social general acumulado por la humanidad, que es clave y está expropiado por el capitalismo. Es decir, todas esas cuestiones son parte de los fundamentos profundos que tiene el planteo de construir una sociedad socialista hoy, y hoy más que nunca, porque todos estos elementos que fui desarrollando hoy están más desplegados a nivel global que nunca. Bueno, eso nomás, muchas gracias. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, Matías nos hablaba un poco de esto de la potencia social y colectiva que tiene la clase trabajadora como clase productora, pero uno podría pensar, y de hecho es así, que las mayorías no ven todavía esta perspectiva. O sea, tenemos esa fuerza social de nuestro lado, pero no es lo que las mayorías ven, porque hace décadas que nos dicen que no hay alternativa. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Está bien, sacamos este tipo de materiales, hacemos este tipo de charlas, difundimos más, está bien. Pero uno podría seguir pensando, ¿y cuánto vamos a tardar en convencer, si no a todos, por lo menos a un sector significativo? ¿No? Por eso un poco cuando empezábamos el folleto nosotros decíamos que las críticas de gente como Milei al socialismo son un poco exageradas en la situación actual desde el punto de vista que no es que vemos masas organizándose para tirar abajo el sistema. Ojalá, pero no es lo que vemos. Pero, porque los peros no valen solo para nosotros, sino también para ellos, primero que no somos los primeros que nos hacemos estas preguntas, tenemos toda una tradición de revolucionarios previos que se preguntaron y dieron algunas herramientas para pensar este problema, y porque cualquiera que repase un poco las historias de las revoluciones podrá ver que no hay precisamente un muro insalvable entre a cualquier tipo de fenómeno político que cuestione el estado de las cosas actual y una conciencia más de fondo de que es necesario cambiar esta sociedad de raíz, ¿no? Fenómenos, algunos mencionó Matías, fenómenos de movimientos sociales que se hacen anticapitalistas pero que efectivamente todavía no ven por ahí una perspectiva socialista, o
no sé, movimientos sociales que en la calle tiran gobiernos, pero después por ahí quedan desorganizados y no saben cómo seguir, o que hemos visto en los últimos años como formas de revueltas que avanzan y que retroceden. Es verdad, están esos límites, pero no hay entre eso un muro a avanzar en una conciencia que vaya a ser pasito a pasito. O sea, si hay algo así como ese muro, que a veces la realidad política parece presentarlo de esa manera, más bien se suele saltar, ¿no? Que andar subiéndolo pasito a pasito, porque justamente al calor de la lucha de clases lo que hay son giros bruscos que hacen que lo que previamente parecía imposible hasta ayer se vuelva de golpe posible. Y a una de esas cosas que crearon las masas, justamente movimientos en una revolución en la que me quería referir, Matías un poco adelantó, que son los consejos, la forma de organización consejista o sovietista, porque bueno, el soviet es el nombre que tienen efectivamente los consejos en Rusia, que tuvieron en Rusia. Que no estaban, de hecho, no existieron en el primer intento de gobierno de los trabajadores que se dio históricamente, la Comuna de París en 1871, que hizo, efectivamente avanzó en muchos elementos de democratización que incluso siguen pendientes hasta hoy. No sé, reemplazó, por ejemplo, a la policía por el pueblo en armas, hizo, por ejemplo, que todos los funcionarios públicos ganaran como un obrero calificado, unió las funciones legislativas, por ejemplo, y ejecutivas, para que eso de que deliberar qué hacemos por un lado no esté separado de después cómo se hace. O sea, hizo todos esos avances, pero no llegó a tener soviet por el momento, digamos, en el que se dio, por el poco tiempo que duró unos meses nada más. Así que no hubo soviets en ese momento, que recién aparecieron unos más de 30 años después, del otro lado del mundo, en Rusia, en una revolución, no la famosa que todos conocemos del 17, sino la Revolución Rusa de 1905, y ahí aparecieron como una creación de las masas, algo que no existía previamente y que nadie dijo, ninguno de los partidos organizados en ese momento, por medio, sino que fue efectivamente algo que surgió en la propia lucha para organizarse. Aparecieron los soviets, que eran consejos, ¿no? Digamos. Y desde ahí estuvo presente en todos los procesos revolucionarios durante el siglo XX con distintos nombres. O sea, en Alemania, por ejemplo, Rate se llamaban, o como se diga, algo parecido. Llorás en la Revolución iraní, un poquito más cerca, los corones industriales de Chile, ¿no? Por ejemplo, y distintos organismos así que se pueden encontrar a lo largo de las revoluciones del siglo XX. Y Trotsky decía que estos organismos eran imprescindibles en todo proceso revolucionario por varias de sus características. Primero porque reunían los soviets efectivamente a todos los sectores de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, sin esas divisiones que habitualmente tenemos, que en general son funcionales a la clase, digamos, gobernante o a las clases dominantes, de separarnos en distintos sectores de trabajadores, y que es nativos y que es inmigrantes, y que es tercerizados o no y demás. En los soviets están todos juntos, efectivamente, pueden deliberar conjuntamente. Después porque es una forma de organización flexible que efectivamente permite que los cambios en las conciencias de las masas, que en un proceso revolucionario son absolutamente rápidos, se expresen rápidamente y se pongan a discutir y no tengan que pasar por todos unos mecanismos institucionales que llega después. Y después porque efectivamente promueven que todos y todas participen efectivamente en el debate de los asuntos públicos, ¿no? De las cuestiones políticas. Dos características centrales de ese tipo de organismos son, bueno, estos que surgieron, decía, como espacios de deliberación conjunta de cómo seguir en unas determinadas luchas, pero tenían como características que tenían delegados votados en la base, o sea, en los lugares de trabajo, en las fábricas, en los lugares de estudio, y que esos delegados tenían mandato y que eran revocables en cualquier momento si no lo cumplían, ¿no? Digamos. O sea que de entrada era un mecanismo que, además de ser, digamos, más efectivamente democrático, politizaba sectores por fuera, o sea, sectores donde supuestamente uno no va a hacer política, como nos suelen decir. Acá se viene a estudiar, acá se viene a trabajar, no se viene a hacer política. Bueno, efectivamente, sectores que supuestamente no están para eso, pero en esto de tener que votar delegados, mandarlos, seguir el mandato, derogarlos y demás, politizaba al conjunto de la sociedad en todos sus ámbitos, ¿no? No sé si les suena, si les parece que se parece algo a la democracia burguesa tal como la conocemos nosotros, pero más bien es todo lo contrario a lo que sucede con la supuesta democracia en la que nosotros, digamos, o por lo menos el mundo occidental, vivimos. Nosotros votamos cada
4 años, 5, depende del cargo. No hay forma de que esos que votemos y después hacen cualquiera, como efectivamente se pasan de partidos, se pasan de posiciones, no cumplen con lo que habían prometido y demás, los saquemos, ¿no? Digamos, el mandato va más allá de lo que hubieran prometido o no. Y de hecho nuestra Constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y que de hecho intentar hacer otra cosa es básicamente un delito, ¿no? Es sedición, terrorismo últimamente y demás. Pero además, esta democracia que conocemos, incluso en su modelo ideal, y digo en su modelo ideal porque la democracia, tal como la conocemos, si le hacemos un poco de historia, vamos a ver que al principio no votaban los que no tenían propiedad, después no votaban las mujeres, hasta el día de hoy no votan los inmigrantes, probablemente, o solamente en algunos cargos, así que todavía para ideal le falta, pero incluso considerada en su modelo ideal, tiene mecanismos para limitar incluso esa escasa voluntad, digamos, que se expresó en el voto. Uno que vimos hace poquito, efectivamente, es el veto, ¿no? Esta especie de figura más asociada a la monarquía que con algún tipo de república que se ejerce y se ha ejercido previamente sin ningún problema y que, como nos recordó hace poco, no alguien del oficialismo, sino alguien de la oposición, ayer, básicamente en su discurso, es perfectamente legal eso. O sea que no se puede hacer nada con eso, que es tan antidemocrático, ¿no? Me refiero al discurso que dio Máximo. El otro día dijo, es legal, el veto es legal, la votación de la ley fue legal, ¿qué vamos a hacer? Aguantemos, ¿no? Lo mencionaba un poco Matías. Y después tiene otras instituciones, no sé, que representan intereses regionales, por ejemplo, y no al conjunto de la población, como el Senado. Acá, digamos, y en otros regímenes que también tienen esas instituciones. Pero insisto sobre todo en la diferencia que hay con los soviets, en esto de que permiten la participación de todos en las deliberaciones públicas, porque eso de politizar esos ámbitos que supuestamente están por fuera es una de las cosas que se contrapone a una estrategia de la burguesía, que es separar esos ámbitos, o sea, que tener por un lado lo económico, lo social, lo privado, separado de lo político, lo estatal, digamos, por otro lado, y en todo caso lo público, ¿no? Como dos ámbitos separados que le son muy funcionales a cómo funciona este sistema. ¿Por qué? Porque según el cuentito liberal, digamos, nuestra constitución está basada, digamos, en otras constituciones liberales, la sociedad son conjuntos de individuos sueltos que se relacionan eventualmente o en el mercado para comprar y vender cosas o en las asociaciones privadas que nosotros querramos tener. Y a diferencia de sistemas clasistas previos, tiene la ventaja de que en principio somos todos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Digo, comparado con sociedades donde dependía de dónde hubiéramos nacido, de qué familia fuéramos, cuestiones de sangre, cuestiones religiosas y demás. Entonces, supuestamente es un sistema que es mucho más democrático, que funciona mejor, por eso, porque somos todos iguales, en principio. Y en todo caso nos encontramos en el mercado, algunos para vender productos, algunos para vender nuestra fuerza de trabajo, y listo. Es un sistema que funciona así, perfecto, no tendría ningún problema. ¿Cuál es? ¿Por qué tanta queja? Digamos. Eventualmente, si hay algún abuso, porque siempre va a haber algún vivo, bueno, ahí está el Estado, pero en todo caso regular y acomodar de nuevo las cosas, pero se supone que es un sistema que funciona solo, igualitariamente. Bueno, el detalle, que mencionaba Matías y que sabemos, es que cuando miramos atrás de ese escenario ideal, que es el escenario del mercado, digamos, que nos presenta la ideología liberal, neoliberal, de ultraderecha, ultraliberal, digamos, de ahora, es que nos encontramos efectivamente con la expropiación de los medios de producción que hace que las grandes mayorías no tengamos otra cosa para ir a vender al mercado, para poder sobrevivir, vestirnos, comer, tener un techo y demás, que no sea vender nuestra fuerza de trabajo, lo cual ya no suena tan libre como parecía, salvo que decidamos morirnos en la calle. Bueno, está bien, sí. Puede ser una definición posible, pero la gente, no sé, como que está acostumbrado, tiene esa costumbre de querer seguir viviendo, entonces en general va a trabajar, pero no sé si lo consideramos que es muy libre. Así que esa separación, digamos, entre lo social y económico, digamos, y lo político, no solo no aclara cómo funciona este sistema y estas democracias burguesas, sino que más bien oculta, ¿no? Que oculta más bien esto, que estamos en una sociedad que lo que está no es de individuos sueltos, sino dividida en clases, efectivamente, donde además una clase explota a la otra, y que sobre todo esa clase, la clase burguesa, es la que define cómo
se produce, para qué se produce, y para eso tiene montado toda esta serie de instituciones, lobbies y mecanismos para hacer que esas decisiones sean legales, naturalizadas, legítimas. Y si eso no cierra, tiene la policía y demás, ¿no? También como legal, ¿no? Y esto además fomenta esta idea de que la política o la discusión sobre los asuntos públicos son cuestiones de los especialistas, de los que hicieron carrera política, ¿no? De los que se formaron para eso, y no de la gente común que de eso no entiende nada, ¿no? De los que todavía comen asado, ¿no? Podría ser también de los especialistas que todavía comen asado, porque la gente común ya no, tampoco. Parece que esto que voy a decir parece un chiste, pero a mí no se me ocurrió, en todo caso fue de algún constitucionalista. Por eso, porque supuestamente gente especializada dedicada a eso es que tiene que tener una serie de privilegios, como cobrar buenos sueldos, jubilaciones de privilegio y demás, para que no se tienten con algún tipo de negocio turbio. Ustedes se ríen, pero eso está escrito, o sea, está puesto de esa manera, es el fundamento, y más bien sabemos por experiencia que ocurre todo lo contrario, efectivamente, y de nuevo no es por personas, aunque de esas personas está llena, no basta ver las últimas discusiones en el Parlamento y todo, que se revolean, ya es medio como ir al supermercado a comprar voluntades, pero no es un problema de personas, sino todo un sistema que está armado de esa manera, porque justamente esos sectores, para mantenerse en esos lugares de poder, estos políticos profesionales, para mantenerse en esos lugares de poder, donde corre la plata, donde corren los negocios y demás, empiezan a tratar de mimetizarse con los sectores patronales de los que son empleados, ¿no? Efectivamente. Pero empiezan a ir a los mismos colegios, empiezan a vivir en los mismos country, ¿no? Empiezan a hacer sus propios negocios y bueno, ahí andan dando vueltas al mejor postor a donde les convenga. O sea, es una institución que es una especie de fábrica de producir veletas, corruptos, garcas y demás, ¿no? No es un problema de las personas, digamos, que entran ahí. Por eso nosotros, por ejemplo, desde el FIT, siempre que hacemos campaña, siempre una de las consignas que tenemos, y cada vez que se presenta esa discusión en el Parlamento, cuando se aumentan las dietas y demás, es plantear esto, que todos los diputados, o senadores, o funcionarios, bueno, que se puedan tener, y lo hacemos aparte también, cobren igual que un docente, hemos dicho, o que un obrero calificado, un poco retomando esa tradición de la Comuna de París, pero para dar una idea de que no es un problema de las personas que están ahí, sino del sistema ese como está armado, que produce efectivamente esos veletas, esos corruptos y demás. Es un sistema que en general está naturalizado para todos, por eso se habla de esas cosas en los medios sin que haya ningún problema, que hace que todo esto sea legal, pero que suele mostrar cuando eso no funciona tan automáticamente, cuando efectivamente hay más lucha de clases. Por ejemplo, cuando hay una huelga y esa supuesta voluntad individual en la que nadie podría meterse de ir a vender la fuerza de trabajo al mercado, cuando resulta que se organiza de conjunto para no ir a venderla un determinado día o semana y demás, ya no es una decisión de individuos aislados, ya es tema de ministerios, de policía, del Estado, de los medios, el país perdió millones de no sé cuánto porque no fueron a trabajar ese día de huelga. Uno siempre quisiera preguntarles, che, por los otros 364, claro, si perdimos, no sé, miles de millones y no sé qué por un día de huelga, y los otros 364, ¿cuándo vuelven? En algún momento, porque es como una especie de confesión de que efectivamente es el trabajo y son los trabajadores los que producen eso, pero aparece como, eso es normal, no pasa nada y es todo igualitario. El problema es cuando eso se rompe, cuando por ejemplo hacen una huelga, o también en otras cuestiones más sutiles, aunque no sé si tanto, pero por ejemplo los empresarios se reúnen en cámaras empresariales, que son asociaciones de privados, donde efectivamente, salvo algunas cuestiones formales, nadie tiene por qué meterse, nadie les dice cómo tienen que elegir sus representantes, cómo votan su presidente, qué demanda, a dónde van a ir a hacer lobby para presentar algo. En principio son cosas de privados asociados entre ellos. Y uno debería pensar, bueno, cuando es del lado de los trabajadores, también es así. ¿Qué Estado se mete con lo que hacen los sindicatos? Bueno, efectivamente todos, no es tan libre para el otro lado. De hecho, los sindicatos nacieron como organismos que eran independientes del Estado, justamente para defender los derechos de los trabajadores, y cuanto más grandes y más peligrosos se fueran haciendo para las clases dominantes, es cuando efectivamente se decidió estatizarlos, ¿no? Lo cual no fue solamente un fenómeno local, sino a nivel internacional. Y ahí lo tenemos entonces al Estado metido en cómo se eligen, quién se puede presentar o no, de qué forma, en qué pueden ir a pedir.
de qué manera algo que sucede para un sector de la sociedad, que son la mayoría además, y no para otros que sí son los privados que andan sueltos por ahí. Bien. Bueno, es que justamente, o sea, esas divisiones que lo que muestran es que no somos individuos sueltos todos iguales, sino que somos en realidad parte de una o de otra clase y que el trato es preferencial según cual sea, son todos mecanismos para evitar la participación de las mayorías, efectivamente. ¿Y por qué? Bueno, porque si lo pensamos en un sentido social más de conjunto, ¿qué pasaría si las mayorías efectivamente tuvieran injerencia y participación en esas decisiones de políticas públicas? Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, que si tuviéramos terrenos vacíos y un montón de gente que no tuviera vivienda, decidiríamos hacer viviendas, si tuviéramos que elegir la mayoría, o dárselo a una empresa para que ponga una cancha de golf? No sé si les suena, algo que pasó en Guernica, acá cerca. Además de reprimir, ¿no?, efectivamente a los que estaban ocupando eso. Decidido por alguien al que le dicen el soviético. Nunca sabemos por qué, digamos. Se ve que porque no tienen ni idea de lo que sería efectivamente el sistema soviético. Me refiero a Kicillof en Guernica, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando efectivamente reprimió. ¿O ustedes creen que, no sé, si existiera un soviet de la provincia de Neuquén y tuvieran que decidir todos qué seguir haciendo con el fracking, efectivamente decidirían seguir agujereando, digamos, todo el territorio, total que haya sismo, que se acabe el agua y demás, o que votarían este régimen de las grandes inversiones del RIGI que permite que venga cualquier multinacional y se lleve todo? ¿Qué saldría de una votación donde efectivamente actúe la mayoría, ¿no? Bueno, acá ¿qué harían acá en La Matanza, en el Soviet de La Matanza con Mercado Libre ahí en el Mercado Central? ¿Le darían las exenciones que tienen o le dirían, che, loco? Claro, alguna vez pone algo, ¿entendés? No se puede decir, claro, gratis de todo. Bueno, ¿no? Por eso los marxistas decimos que esa división, digamos, entre lo económico, social, de lo político por el otro lado, es interesada, hay que superarla, y justamente esos organismos, los consejos o los soviets, son una forma, primero, de autoorganización de las masas para la lucha a nivel local, regional, eventualmente nacional, pero que aparte, para esa lucha pueden ser la base de las instituciones democráticas de otro tipo de Estado, de un Estado obrero que efectivamente esté basado en ese poder constituyente del pueblo, donde todos participen de todas las decisiones económicas, educativas, geopolíticas, las que sean, porque esa onda de que eso no tiene nada que ver con nosotros y que sería de especialistas, pero son las definiciones que nos llevan a todo lo que hacemos en nuestra vida, que nos limitan o no nos limitan en nuestra vida. Así que ¿por qué no podríamos opinar, o por qué probablemente sepamos más que todo ese grupo de gente que está, digamos, colgada de cómo afectan esas cosas a nuestra vida, ¿no? Y no, con eso no queremos decir que en el socialismo vayan a ver soviet y consejos donde esté todo bien, donde todos tengamos acuerdo, donde todos seamos amigos. Probablemente no, probablemente va a haber difusión, definiciones o decisiones que no compensan a todos, tendrán que votarse, habrá pruebas u errores, pero lo que sí sabemos es que estaríamos eliminando un grave problema, que es que efectivamente los que deciden qué se produce, cómo se produce y cómo nos organizamos socialmente es gente que es una minoría y que lo único que está pensando es en cómo sacar ganancias, ¿no? Porque riqueza social en esta sociedad capitalista quiere decir acumular millones. Cuanto más, millones, billones, lo que sea. Cuanto más mejor, no importa para qué. Y no tener mejores condiciones de vida, ¿no? Nosotros podríamos tener otro concepto de riqueza social. Refiriéndose al Estado obrero, Lenin, que de algo de esto sabía, decía que cuanto más democrático sea el Estado, no es ya un Estado en el sentido estricto de la palabra, porque cuanto más participen efectivamente en todos sus asuntos, las mayorías populares más rápidamente, cuanto más participen las mayorías populares, más rápidamente comienza a extinguirse toda forma de Estado, ¿no? Porque el Estado es esta especie de confesión de una sociedad de que está dividida en clases y que necesita determinados mecanismos para que un sector de clase pueda oprimir a otro. Como en el socialismo no va a haber clases, o eso es a lo que aspiramos, no van a ser necesarios este tipo de mecanismos. Habrá en todo caso organismos administrativos de control y demás que liguen o que relacionen o que comuniquen a las distintas comunas de productores libres asociados. Eso, comunas de productores libres asociados, es la definición que Marx y Engels dan en el Manifiesto Comunista de cómo funcionaría el capitalismo. Porque
los socialistas no peleamos solamente por las necesidades, tener las necesidades básicas satisfechas, algo que en este mundo cada vez más desigual es sin duda necesario y urgente, pero no solamente eso por lo que peleamos, tampoco peleamos por un sistema más democrático en sí mismo, aunque también es necesario y efectivamente sería lo justo, porque somos la mayoría, pero sobre todo peleamos por sacarnos de encima esta forma de explotación del trabajo asalariado que nos permita contestar, mencionaba eso Matías, conquistar tiempo libre para dedicarnos efectivamente a lo que sean nuestras pasiones, para desarrollar nuestros talentos, para poder producir cultura, para poder compartirlas con otros, digamos, para no tener que estar todo el día solamente garantizando más o menos comer, dormir, vestirse para volver a ir a trabajar y se explotar otro día y hacer otro día y hacer otro día, ¿no? O sea, una sociedad donde no haya explotación ni opresión de clases y especialmente donde el trabajo, esa actividad que nosotros ponemos esfuerzo físico y mental para modificar algo y con eso modificarnos a nosotros mismos, o sea, algo que debería ser enriquecedor de nuestra subjetividad y la de los otros, deje de ser lo que es en el capitalismo, que es básicamente todo lo contrario. Algo que nos empobrece, algo que nos aliena, algo que nos separa de los otros, o sea, es todo lo contrario a lo que podría llegar a ser. Si buscan estas ideas en algunos de los autores marxistas de cómo podría ser el trabajo en una sociedad capitalista, que muchas pistas no dan, pero algunas dan, van a ver que en general suele comparado como metáfora al arte, a la práctica artística. ¿Por qué? Porque el arte en general, más allá de todas las discusiones que se pueden hacer sobre la industria cultural, tiene dos características importantes. Una, que vale como un fin en sí mismo, que no es algo que uno hace para ir a intercambiar por otra cosa. Vale porque lo enriquece efectivamente al que lo produce y eventualmente al que lo comparte también. Y porque es una forma de actividad donde no está separado el trabajo manual del trabajo intelectual, o sea, diseñar la cosa y efectivamente llevarla a cabo, que es una de las características de esa separación de todas las sociedades de clase, ¿no? Entonces, aparece como muchas veces como metáfora de cómo podría ser el trabajo en una sociedad sin clases. Aunque hay que decir que a Marx a veces eso también le parece demasiado limitado todavía, ¿no? Discutiendo sobre, peleándose en realidad, discutiendo con un idealista alemán en su momento, discute sobre Rafael, el pintor renacentista, y bueno, le plantea estas cosas. Uno en general trabaja para comer, en cambio un artista es capaz de no comer con tal de poder pintar, por ejemplo, Rafael, porque es algo que necesita, no es para otra cosa. Le dice, en vez de discutir tanto sobre Rafael, habría que pensar por qué en esta sociedad todos los que tengan un Rafael adentro no pueden efectivamente dedicarse a eso. Bueno, le da varios argumentos democráticos, digamos, a este filósofo alemán, pero mientras que lo está haciendo, él mismo piensa, ¿y esto de que el pintor Rafael no es todavía muy limitado? ¿Y si quiere hacer otro género artístico? ¿Y si quiere dedicarse también a la ciencia u otra cosa? Dice, quizás poner a la gente incluso como el ejemplo de los artistas es todavía limitado. Dice, hay una frase que me parece muy apropiada, que es, en el comunismo en todo caso habrá hombres y mujeres que, entre otras cosas, se dediquen a pintar, ¿no? Como Rafael. Es un poco parecido a lo que dice en el Manifiesto Comunista cuando dice, en el comunismo vamos a poder ser poetas a la mañana y, pescadores a la mañana. Pero bueno, en el orden que quieran. Pescadores a la mañana y poetas o críticos a la noche, ¿no? Dice que vamos a poder desarrollarnos incluso más de lo que más vemos desarrollado como ejemplo en este tipo de sociedades, por ejemplo, con el ejemplo artístico. Para cerrar, lo último, que me parece importante, sobre todo cuando hablamos de estas ideas que dieron muchos de los revolucionarios sobre el comunismo, que fueron pocas, pero cuando las dan son así a lo grande, ¿no? Digamos, no son cosas cortas, es que tampoco los revolucionarios o los marxistas prometemos, digamos, un mundo mejor, que va a venir y que va a estar todo bien. De hecho, más bien nos la pasamos insistiendo en que si no hacemos algo no va a ir mejor, y creo que la realidad cada vez comprueba más eso. Pero lo que sí hacemos es basarnos en la experiencia de la lucha de clases que hubo, en las tradiciones y las inspiraciones de las tradiciones de revolucionarios previos, porque en el marxismo sí intenta pensar, evaluar lo que podríamos hacer efectivamente distinto ahora, mostrar que eso tiene bases en nuestro presente, mucho de lo que hablaba Matías de la cooperación
y demás, y que en todo caso lo que tenemos que hacer es confiar en nuestras propias fuerzas para destrabar ese presente, para cambiarlo de raíz con nuestra participación. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Yo quiero empezar mi intervención saludándole. Bueno, pero no griten tanto. Quiero empezar esta intervención distinta a lo que lo venía haciendo. En primer lugar, felicitar a los compañeros que tuvieron la iniciativa de hacer este evento acá en La Matanza. No sé si son conscientes que lo están haciendo en el corazón del peronismo. Así como Berisso es el kilómetro cero del peronismo, La Matanza es el corazón, el pulmón del peronismo. El que gana La Matanza gana la provincia de Buenos Aires y gana las elecciones a nivel nacional. Yo no estoy diciendo que tenemos que jugarnos a participar en las elecciones, sino que estoy diciendo que plantaron una bandera hoy para poder trabajar en lugares importantes como los que hay en la zona, Mercedes-Benz, como una automotriz, Mercado Libre, Asindar, una metalúrgica, Glaucol, Royal Cali. Y en La Matanza me dicen hay 207 empresas que exportan en dólares. O sea que tienen un vasto panorama para avanzar a construir ese partido que necesita nuestra clase, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, por el cual nosotros desde el PTS venimos luchando. Entonces eso me da una satisfacción enorme que hayan hecho. Espero que los compañeros tomen conciencia de esto, que no es un evento casual que se hace en la Feria del Libro, entonces hasta la próxima Feria del Libro no realizamos otro evento, sino que tiene que pensarse como constructores de una fuerza que lleve las ideas hacia las distintas fábricas y empezar a desarrollar el partido en La Matanza. Vuelvo a decir, el corazón del peronismo, que parafraseando a John William Cook decía que el peronismo era el fenómeno maldito de la burguesía. Yo parafraseando a él podría decir que el peronismo es el fenómeno maldito de la clase obrera, porque viene conteniendo, evitando que se desarrollen los grandes procesos revolucionarios que se dieron en nuestro país en los últimos años. Yo quería, ahora vamos a lo que vinimos. Quería retomar una de las preguntas que hacemos en el libro. ¿Por qué para los socialistas revolucionarios las revoluciones las hacen los partidos revolucionarios? Esa pregunta la tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Por un lado tenemos que definir que las revoluciones son grandes procesos históricos que no pueden provocarse ni sacarlo de la galera, no lo puede inventar uno, son procesos históricos profundos donde surgen franjas enormes de masas que dejan de pensar como venían pensando hasta ahora y son, como decía Trotsky, la irrupción violenta de las masas en el gobierno de su propio destino. Es cuando esas enormes franjas dejan de pensar que tienen que seguir viviendo como vivían hasta ahora y empiezan a pensar qué es lo que pueden hacer para cambiar su destino, y entonces ahí se nota, queda claro la falta de un partido revolucionario, que es lo que yo voy a tratar de hablar. La mayoría de los compañeros, sobre todo los que recién están conociendo a nuestra organización, debe estar pensando, uy, estos tres locos nos vienen a convencer que militemos en el PTS. Yo no sé Matías y Ariane, pero yo no quiero convencerlos que militen en el PTS, yo quiero que me convenzan por qué no están militando en el PTS ustedes. Que es más fácil, digo, y hablo menos.
¿Por qué el papel del Partido Revolucionario es clave? Porque si uno mira cómo actúa la burguesía, se va a dar cuenta que tiene un Estado general, un Estado mayor, donde están sus generales, sus ingenieros, profesionales, técnicos, todo un ejército pensando las 24 horas cómo nos cagan a los trabajadores. Y son los que llevan adelante la política en los distintos países, en los distintos sectores, las distintas políticas económicas que se vienen aplicando en el mundo. Esa es la realidad, que ellos tienen un comando centralizado y la clase trabajadora, que es poderosa, como decimos los revolucionarios, no lo tiene. Lleva luchas enormes en la historia de la clase obrera, no solo argentina, sino a nivel mundial. Da cuenta de jornadas y hechos enormes que llevó adelante la clase trabajadora, pero eso no alcanzó para cambiar, no alcanza para cambiar la situación de explotación que sufre la clase trabajadora. Y lo vemos cada vez más cómo se agudiza ese problema. Tenemos que tener en cuenta que en los procesos revolucionarios van a surgir fenómenos de vanguardia que se pondrán al frente de los reclamos y de los cambios que se plantean, y fenómenos que están un poco más atrás, pero es una pelea constante para ayudar a desarrollar esos procesos. También hay que tener en cuenta que en la lucha hay tendencias y partidos que intentarán llevar los procesos revolucionarios para diferentes caminos que del proceso revolucionario que se abrió. Las revoluciones están llenas de cambios bruscos en la conciencia. En los momentos decisivos de choque entre las clases es cuando se plantea la necesidad de un partido revolucionario capaz de definir una estrategia para vencer. Pero ese partido que nosotros estamos intentando construir y estamos haciendo todos los esfuerzos, y que, insisto, la importancia que tiene este evento acá en La Matanza, no se puede forjar de un día para el otro, porque un partido revolucionario tiene que estar al momento de que se necesita que se ponga al frente para llevar adelante el triunfo de la revolución socialista en la Argentina, de las masas trabajadoras. ¿Hubo posibilidades para llevar adelante esa perspectiva? Sí, la hubo. En los años 70 fue una proliferación de ASOs, el cordobazo, rosariazo, mendozazo, choconazo, neuquenazo, todas acciones de la clase trabajadora por fuera de las conducciones sindicales tradicionales, y el cordobazo, que fue la mayor expresión de esa explosión de la clase trabajadora y de las masas a nivel general en la Argentina, da muestra de que lo que faltó es un partido revolucionario. Porque si hubiera habido un partido revolucionario que hubiera venido sacando las lecciones estratégicas de los distintos procesos que se dieron durante años en la clase trabajadora argentina, hubieran estado en mejores condiciones, pero eso fue desperdiciado. Lamentablemente la influencia que tenían sectores de izquierda no pudo ser capitalizada porque no existía ese partido revolucionario preparado para momentos como el cordobazo, donde las masas hicieron detener al ejército durante un día, que no pudieron avanzar cuando intentaban desalojar la fábrica, que hubo enfrentamientos con la policía, el ejército, francotiradores, bueno, todo lo que se conoce del cordobazo. Ese proceso no tuvo una continuidad, no tuvo un partido revolucionario que lo guiase al triunfo, que hubiera planteado, bueno, ya ganamos las calles, ahora que vamos a disputar el poder, es decir, muchachos, hasta acá llegaron ustedes, buenas tardes, mucho gusto, a partir de ahora empezamos a dirigir nosotros el país y a discutir cómo hacemos para llevar adelante las necesidades que tiene el conjunto de la clase trabajadora. Y ese partido revolucionario no puede fijarse solamente desde el punto de vista nacional, tiene que tener una perspectiva internacional, siguiendo los procesos de la lucha de clase en todos los países. Porque si bien la revolución tiene su impronta a nivel nacional en los hechos,
tiene profunda implicancia la situación internacional, cómo puede incidir en otros sectores el desarrollo de ese proceso revolucionario. O sea que lo que queda claro que lo que necesita la clase es un Estado Mayor. Ese Estado Mayor hay que construirlo. Es lo que intentamos hacer nosotros del PTS y queremos convencerlos a todos ustedes de que no hay tarea más apasionante que la de intentar construir un partido revolucionario para dar una perspectiva distinta a la clase trabajadora. Un partido revolucionario no garantiza la victoria, pero creemos que es la única forma de abrir el paso a esa posibilidad. La revolución no se da en una sola acción, habrá avances y retrocesos. Surgirán sectores de vanguardia y de retaguardia. Y ahí nos hacen otra pregunta. ¿Por qué ustedes hablan siempre de la clase obrera? La clase obrera es poderosa, sostenemos los revolucionarios. ¿Por qué? No solo porque lo que se planteó acá, lo plantean muchos de los compañeros cuando discuten alrededor del problema del papel de la clase trabajadora, no solo por el papel en la producción, no solo por la influencia que puede tener en las demás clases explotadas, sino porque su historia demuestra que es una clase obrera poderosa. Si los trabajadores no trabajan, hacen paro, hacen huelga, los patrones no pueden hacer funcionar las fábricas. Fábricas sin patrones sí pueden existir, fábricas sin obreros no pueden existir. Ahí tenemos el ejemplo de Maligraf, de Sanón. Volviendo al problema de la clase obrera poderosa, Ernesto Mandel era un marxista belga que unos años antes de morir le hicieron la pregunta, le preguntaron qué posibilidades veía de que hubiese una nueva experiencia como el nazismo, que volviera a surgir un nuevo Hitler. Mandel dijo que eso era imposible, que para que eso suceda, el imperialismo y los países imperialistas tenían que derrotar a tres de las clases obreras más poderosas del mundo. Entre ellas nombraba la clase obrera argentina. Si uno recorre las páginas de la clase obrera argentina, su historia y su tradición de lucha, desde 1800 en adelante, le va a dar la razón a Mandel. Ahí están la historia de la clase obrera argentina. Tiene que el movimiento obrero protagonizó grandes combates bajo el gobierno radical de Irigoyen, la huelga general de los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena en 1919 en la ciudad de Buenos Aires, conocida como la Semana Trágica, los levantamientos de los peones rurales en la Patagonia 1920-1922, lucha reflejada por Osvaldo Bayer en su película La Patagonia Rebelde, la gran huelga de los trabajadores de la construcción de 1936 de 96 días que desembocó en una huelga general con piquetes, barricadas y movilizaciones. En 1955, como respuesta al gobierno, al golpe de gorila que derrocó a Perón, surgió la resistencia peronista. El punto más alto de la clase obrera argentina fue el ascenso de los años 70. Para la historia de la clase obrera argentina tiene un significado similar al que tuvo, nosotros creemos que tiene un significado similar al que tuvo la revolución de 1905 para la clase obrera rusa. Fue una especie de ensayo general que hizo la clase obrera argentina en enfrentar a la burguesía con sus propias, provocándole una derrota parcial. Entre el 69 y el 72 el país estaba atravesado por una serie de levantamientos y semi-insurrecciones. Estos procesos marcaron la irrupción violenta de importantes sectores del movimiento obrero, estudiantil y de masas en la escena política nacional para tomar en sus manos su propio destino. Expresaban una profunda tendencia a la acción histórica independiente, no controlada por el peronismo y bajo la influencia de las diferentes corrientes de la izquierda marxista. Por todos estos elementos fue un periodo bisagra en la historia argentina,
y una oportunidad invaluable para la izquierda revolucionaria. Sin embargo, en esos años clave, primó la mayoría de las confusiones estratégicas en la izquierda y no se aprovechó para construir un gran partido revolucionario y para desarrollar organismos de autoorganización, de coordinación, que en perspectiva pudiesen poner de pie un poder alternativo de la clase trabajadora frente al Estado burgués que puede abrir el camino a la revolución socialista en la Argentina. Esto permitió a la clase dominante ganar tiempo, así el peronismo pudo recomponerse. Perón volvió a la Argentina para desviar el proceso revolucionario, pero a diferencia de Perón en el 46, el Perón de 73 no venía a cumplir un papel integrador de la clase obrera al Estado, sino a restablecer un orden a la medida de los intereses del capital nacional, y de la negociación con el imperialismo vino a imponer el pacto social de la AAA. Pero en 1975 el proceso siguió con luchas muy importantes. En 1975 se forman coordinadoras interfabriles, que era la reunión de fábricas, delegados de comisiones internas y propios trabajadores y activistas que se reunían en la cancha de fútbol de distintas fábricas de una zona, de zona norte, de zona sur, de zona oeste. Por ejemplo, que deciden marchar el 3 de julio y sale una columna de zona norte con 10.000 obreros de muchas fábricas que marcha por la Panamericana. Esos 10.000 obreros fueron detenidos por la policía en la Panamericana de General Paz, que impidieron que entrasen al capital, y que era la convocatoria del 27 de junio. En La Plata se moviliza una columna de miles de trabajadores del astillero Río Santiago, que con obreros de propulsora y docentes que confluían con trabajadores confluían con trabajadores de muchas fábricas y establecimientos de la zona, incluyendo Berisso y Ensenada, obreros de la construcción, estudiantes que terminan enfrentándose con la policía provincial y los matones de la CGT en una lucha en las calles de La Plata que dura hasta las 6 de la tarde. Después de esto, a la burocracia no le queda otra que llamar a una huelga general. Como le decía, fue la primera huelga general política contra un gobierno peronista. Los trabajadores exigían la homologación de los convenios, la caída del ministro de Economía Celestino Rodríguez y de López Rega. Lo lograron. El tema es que lo que se puso en juego en esa lucha fue la cuestión de quién tenía el poder político, y no había un partido revolucionario que planteara la perspectiva en ese sentido, que planteara un programa también para las clases medias que las estaban reventando con la inflación, que llamara a organizar la autodefensa, que buscaban poner en pie organismos tipo consejos obreros como las coordinadoras que llegaron a ser, para que haya un poder alternativo de los trabajadores y sectores populares, para pelear por tirar abajo el gobierno de Isabel Perón y conquistar un gobierno de los trabajadores. De todas estas finalmente la salida política de conjunto la terminó dando la burguesía, en términos contrarrevolucionarios, meses después con el golpe militar que en marzo del 76 impuso la dictadura genocida. En los 70 se perdió esta oportunidad de construir un partido de clases anticapitalista y socialista, y terminó con la derrota del movimiento de masas más importante de la historia argentina, con la imposición de una dictadura genocida y miles de desaparecidos. Hoy, frente al aguzamiento de las luchas que se vienen contra el plan de guerra de Milei, las grandes patronales del FMI, la izquierda no puede perder de nuevo esta oportunidad. Hoy estas discusiones son más necesarias que nunca. Los capitalistas están convirtiendo cada vez más al mundo en una sucia prisión, como decía Trotsky. Vemos cómo se desarrolla el militarismo de los países imperialistas, enfrentamientos militares cada vez más amplios, como el que se da en torno a la guerra en Ucrania, genocidios como el que está llevando adelante el Estado de Israel en Palestina. El capitalismo está destruyendo el planeta, hundiendo a porciones cada vez más amplias de la población mundial en la miseria. Pero también hay fenómenos muy importantes de la vereda de enfrente, como la juventud que se levanta en muchos países del mundo en solidaridad con el pueblo palestino,
como los jóvenes que toman las universidades en los países imperialistas. De todas estas peleas somos parte con nuestros compañeros de los diferentes grupos de la fracción trotskista, la organización internacional de la que el PTS forma parte. Las batallas que damos a nivel nacional contra el plan de Milei, las garantías patronales y el FMI son indisociables del impulso y el desarrollo de un gran movimiento internacionalista y antiimperialista a nivel global. La lucha por la revolución socialista es nacional en su forma, pero internacional en su contenido. Por eso la construcción a lo que nosotros llamamos a tomarlo en sus manos, la construcción de un partido revolucionario en la Argentina es parte de la lucha por la construcción de una organización internacional revolucionaria y realista frente al panorama que nos presenta el capitalismo actual. Nosotros hicimos este libro con el que hablamos cuando decimos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del socialismo? Cuando decimos socialismo, para discutir cuál es nuestra perspectiva, no solo de lucha, sino para luchar con objetivos en qué estrategia, qué programa queremos que sirva para cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes pueda hacer este tipo de discusión ampliamente con cada vez más compañeros, porque la tarea de la construcción de un partido revolucionario no la pueden hacer pequeños grupos de estudiantes, pequeños grupos de trabajadores aislados en tal o cual fábrica, sino tiene que haber una corriente que se plantee recuperar los sindicatos en las comisiones internas, para recuperar los sindicatos de la mano de la podrida burocracia sindical y ponerlo al servicio de la lucha de los trabajadores. Es necesario eso, pero no lo vamos a hacer nosotros solos. Por eso llamamos a ustedes a dar un paso adelante, a tomar en sus manos este folleto que, como dicen varios de las opiniones que nos llegaron, ¿sí? Cómo se puede hablar de cuestiones profundas en forma sencilla. Lo que tratamos de lograr es eso, y queremos que cada uno de ustedes con el libro en la mano pueda discutir con cualquiera de sus amigos, compañeros de trabajo, conocidos, para que se forme una corriente que empiece a hablar en serio en nombre del PTS en la matanza, que vuelvo al principio, es el corazón del peronismo. No sé si se dieron cuenta los compañeros que llevan adelante esta iniciativa, que están metidos en el riñón del peronismo, y donde ponen toda la guita para que el peronismo gane y siga al frente. Pero esa es una de las tareas más apasionantes. Yo, por ejemplo, siempre comento, una vez en el astillero, yo bajaba del barco e iba para el taller, y había que caminar 5 cuadras más o menos, y paso por un taller de materiales donde estaba un viejo obrero tomando mate en la puerta. Paso yo, me dice: negro, ¿puedes venir? Que quiero hacerte una pregunta. Digo: sí, viejo, ¿qué pasa? Me vuelvo, me quedo ahí con mi compañero tomando mate. Me dice: ¿me puedes explicar cómo haces vos que hay una huelga de los despedidos de YPF en Salta y apareces ahí? Hay una huelga de los mineros de Río Turbio y apareces ahí. Hay una movilización de los docentes en Capital y apareces ahí. La verdad es que me sorprendió la pregunta del compañero y cómo me tenía focalizado. Te seguía por redes. Me seguía por redes. Y yo, ¿qué le digo? No sabía cómo responder. Dije: mirá, hay gente que elige ser ingeniero, abogado, mecánico, médico, portero, verdulero. Son todas profesiones que elige para vivir. Esas son profesiones dignas. Lo mismo como le digo a los estudiantes universitarios, secundarios, que la carrera que ustedes elijan, está bien, es una carrera que
ustedes eligieron y se tienen que jugar a ser los mejores en ese punto. Pero hay otro aspecto de la carrera que yo los invito a tomar en sus manos, que es que le terminé diciendo yo al viejo compañero. Yo hago eso porque yo elegí mi profesión, una profesión, le digo. ¿Cuál? Me dice. La del militante obrero revolucionario. Podemos ganar comisiones internas, podemos ganar cuerpo delegado, podemos ganar más diputados, senadores, podemos ganar figuras públicas, pero si no ganamos desde la base a miles de compañeros para que tomen en sus manos esta apasionante tarea de militante obrero revolucionario, de construir una organización al servicio de la lucha y de la liberación de los trabajadores y de la humanidad, no tiene razón de ser. Es la profesión más apasionante que yo considero. Por eso sigo militando con el mismo entusiasmo que lo hice desde el año 73 cuando empecé a militar. O sea que llevo casi 54 años militando bajo la bandera del trotskismo. Y esa es la tarea más apasionante que los invito a que tomen en sus manos, sobre todo los jóvenes que son el recambio de los jubilados que hoy estamos peleando contra el gobierno de Milei, que la verdad que es un infradotado que habla de estupideces, como que hubo socialismo durante 40 años en la Argentina, que hubo hace 140 años socialismo, ¿cómo dice? Un socialismo empobrecedor. Y no tienen ni idea, porque dice, el estalinismo mató 150 millones de personas. Veamos las bondades de los capitalistas y del sistema capitalista en relación al problema de lo que dice Milei. En la Segunda Guerra Mundial murieron 40 millones de civiles y 20 millones de soldados. Era una pelea interimperialista por el dominio del mercado y del que conducía el mundo. No era una pelea contra los socialistas refugiados en Siberia. En Vietnam 2 millones de civiles murieron y 1.100.000 combatientes, con un intento de someter y controlar Vietnam. El informe de la ONU del 2022 plantea que padecen hambre 800 millones de personas. Y Milei la solución que da es decir, se tiene que morir de hambre, que se muera. ¿Qué va a pasar? Igual no debe haber hambre porque todavía nos están muriendo en las calles. Nosotros tenemos que ser así con la misma desfachatez que tiene Milei, hablar de la necesidad que tiene nuestra clase y de la necesidad de construir ese partido revolucionario que le hacía mención, que es al visito a lo que le podemos invitar, y esperemos que las próximas charlas que hagamos sean en un lugar cómodo, con aire acondicionado. Gracias Mati, Montes, muchas gracias Ariel, muchas gracias. Gracias a ustedes y dejarles una invitación que los compañeros y compañeras jubilados del PTS trajeron un volante para invitarlos, porque acá hay varios jubilados, para el sábado que viene a un encuentro con Nico del Caño, con ventilador seguro, en el local de Morón, que hacemos estreno también con mucho esfuerzo. Acá están las compañeras que